Bueno, placer para mí estar, este es el segundo año que estoy. Creo que la vez pasada los alumnos no salieron tan mal después de esta charla, creo que les gustó, así que espero que esta vez pase lo mismo. Entonces lo que voy a hacer es compartir, ¿sí?, la presentación, que son unos 30 y poco slides. Eh, Déjenme ver, aquí estamos, ok, ahí creo que estarán viendo ya algo. ¿Está bien? Sí, ahí lo tienen que ver, ¿no? Ok. Entonces, un poco lo que me convocaron, tanto el año pasado como este, es hablar de biología molecular, uso, prácticas en la medicina de las tecnologías genómicas, ¿no? Entonces, bueno, he utilizado este programa el año pasado, lo vuelvo a repetir en este año, y espero que les interese. Entonces, vamos para allá. Miren, supongo que hay mucho médico, ¿no?, bioquímico aquí en el curso, ¿no? Entonces, permítanme mostrarles algo que me parece súper interesante. Esta diapositiva yo siempre la presento porque nos ubica exactamente en el lugar donde estamos. Yo no nací en el año 53, lo quiero aclarar, pero ya en el año 80 yo estaba haciendo una tesis. En el año 80 estaba estudiando, ¿no? Estaba estudiando la licenciatura. En el año 2000 ya era graduado. Es decir, el genoma humano y el conocimiento del ADN pasó de una producción artesanal de datos genómicos. En el año 80, una tesis doctoral era secuenciar un gen. Secuenciar un gen. En el año 2000, 20 años después, ya teníamos la referencia del genoma humano, y otros 20 años después ya estamos secuenciando genomas a menos de $100, más o menos, y lo podemos hacer de a cientos en una semana, ¿no? Es decir, que pasamos de una producción artesanal de datos genéticos a una producción industrial de datos genómicos. Esto es exactamente lo que pasa actualmente en las facilities que producen datos genómicos, y de los cuales uno, bueno, digamos, hace screening, diagnóstico. Por supuesto, estamos en un curso asociado a datos de medicina reproductiva, se utiliza muchísimo. Mis ejemplos van a ser sobre esto. Y lo que quiero decirles es que esta producción de datos artesanales, ¿no?, que esto fue en cuanto, el año 80, fueron 40 años, ¿no?, tiene características de miniaturización, paralelismo, automatización, producción masiva de datos y hoy Big Data. Es decir, que la biotecnología, como dice aquí, adquirió características de lo que fueron la primera, la segunda y la tercera y la cuarta revolución industrial en 40 años en la biotecnología. Mientras que esto duró más de 1000 años, ¿no? Es decir, del año 1000, que se producía, digamos, de manera artesanal cualquier compuesto que uno podía utilizar, desde un chaleco, un vestido o lo que sea, por diferentes tecnologías. Aquí está el paralelismo, la primera vez que se usa paralelismo en el hilado, y aquí ya tenemos una fábrica. Bueno, estas máquinas hacen exactamente esto. Y esto que duró 1000 años, nosotros, la biotecnología lo hizo en 40, ¿no? Es decir, que ese es el... Entonces, aquí hay un cambio de paradigma, ¿no?, que es tecnológico, ¿no? Es decir, lo que me enseñaban a mí en la universidad hace 40 años no tiene que cambiar muchísimo porque tenemos que adaptarnos. Bueno, claramente hay programas de nuevas carreras, ¿no?, como el análisis de datos, Big Data, etcétera. Pero la biología también tiene que cambiar, y cómo aprenden los médicos y cómo analizan los médicos, pues también tiene que cambiar, porque evidentemente es este lugar en el cual estamos parados ahora, ¿no? Bueno, esto simplemente para darnos cuenta que no nos alcanza. Aquí esto lo analizamos con un Excel, con una planilla de texto. Esto es imposible, ¿no? Es decir, necesitamos herramientas informáticas para hacer todo esto. Bueno, todo esto tiene una revolución del conocimiento y ahí estamos parados, ¿no? Entonces, en ese cambio de paradigma, ¿qué es lo que vemos? Bueno, que, digamos, como veníamos trabajando en la clínica, ¿no?, con el dato genético,
digamos, para obtener un diagnóstico, bueno, ¿qué hacíamos? Hacíamos lo que se llama un algoritmo, ¿no? Es decir, si tenemos una cierta enfermedad, no es así, tratamos de saber si la terapia a uno le iba a servir y hacíamos un test genético. Si no funcionaba, pasábamos al test 2 para ver si aplicaba la terapia 2. Si nada de esto funcionaba, íbamos a la terapia 3. Bueno, esto por supuesto duraba muchísimo tiempo y por supuesto dinero. Bueno, actualmente, con estas tecnologías que yo les estoy mostrando, bueno, lo podemos analizar básicamente todo un exoma, y de eso ustedes tienen un trabajo parecido, ¿no? En el cual todos los posibles targets de análisis pueden ser analizados en un solo test. Y esto, por supuesto, ahorra dinero y ahorra mucho tiempo. Pero este es el cambio de paradigma, ¿no?, que lleva de una medicina retrospectiva, intervencional y parcializada a una preventiva, personalizada y de precisión. Esto es un poco el título grandilocuente, podemos discutir si esto es así, sí o no. Lo cierto es que este cambio, ¿no?, es real, ¿no? Hoy podemos hacer un test genómico para cualquier diagnóstico genético, analizar, digamos, todos los genes del genoma, o el 99%, al mismo precio que son 2 genes con la vieja tecnología, ¿no? Eso es exactamente lo que pasa. Ahora bien, ¿cómo llegamos aquí? ¿Cómo nos sirve esto? ¿En dónde lo puedo aplicar? Bueno, vamos a ver lo siguiente. Ustedes saben, la genética tiene diferentes maneras de expresarse en el fenotipo, ¿no es así? Por supuesto, pueden detenerme, si no se entiende puedo parar y tratar de explicarlo mejor. Pero si no han estudiado genética, ustedes saben que, digamos, la altura es un factor genético. De padres altos nacen hijos altos, de padres pequeños con la misma alimentación nacen hijos de poca altura, ¿no? Y esto es exactamente lo que pasa, digamos, incluso con enfermedades, esto es exactamente lo que pasa, digamos, si me voy a cualquier organismo, ¿no? Es decir, la altura del maíz tiene un componente genético, y en general sabemos que este tipo de factores de los que estoy hablando ahora, ¿no?, son factores que generalmente están codificados por muchos genes en el genoma. Se les llaman características multifactoriales. Pero hay otro tipo de factores que, llamémosle, para hacer un ejemplo fácil, color de ojos, color de pelo, enfermedades específicas, fibrosis quística, por ejemplo, vienen signadas por la aparición de un solo gen. Es decir, que tenemos tenemos características genéticas codificadas por muy pocos alelos, como es este esquema, ¿no es así? Muy pocos alelos, un solo gen va a determinar, y el ambiente, y otros poquitos pueden ser modificadores, y el ambiente tiene poco que hacer, y yo voy a tener una enfermedad genética sí o no, ¿no? Huntington, fibrosis quística, como dije, un montón de enfermedades de herencia mendeliana, como la llamamos, y ahí ya tenemos los viejos mendelianos, Morgan, Bateson, de Vries, eran todos genetistas de Drosophila que analizaban, que no podían creer, luego de que se descubrieron las leyes de Mendel, que había muchos caracteres detrás de muchos caracteres genéticos o muchos factores genéticos detrás de un carácter fenotípico. Sin embargo, estas personas, Pearson, Galton, etcétera, ¿no es así?, pensaban que esto no era normal, que el genoma, básicamente los caracteres fenotípicos, estos eran biométricos, es decir, ellos eran personas que medían ganado, medían características de cantidad de leche producida, altura o masa corporal, etcétera. Ellos decían que nunca podía ser un solo carácter, sino que había muchos factores. Bueno, saben que muchos factores, y por supuesto el medio ambiente, la alimentación, etcétera, tenía mucho que ver en esa característica. Bueno, finalmente este debate, ¿no?, que llamémoslo el debate sobre la arquitectura genética, ya no de las enfermedades, sino de cualquier componente fenotípico signado por lo genético, el señor Ronald Fisher
que ha descubierto tantas cosas y ha puesto tantos métodos estadísticos, etcétera, dijo que esta discusión que les acaba de presentar ha sido el debate más inútil, ¿no? En toda la historia de la ciencia. Y él descubre una manera en la cual interpreta ambos paradigmas. ¿Y hoy por qué explico esto? Porque tenemos exactamente estas dos cosas. Tenemos enfermedades raras de alta penetrancia, esto es el effect size, es alta penetrancia. Les explico, este es un gráfico de la publicación ya antigua del año 2009 de Terry Manolio, es una genetista muy importante del NIH, donde ella reduce, digamos, esta discusión y todo lo que sabemos hoy de la arquitectura genética de las enfermedades, asociado a qué? A que podemos ver genes muy raros, que están en muy baja frecuencia, esto es la frecuencia alélica de ese marcador, pero que tiene altísima penetrancia, ¿no? Y ellos van a causar enfermedades raras, enfermedades que nos interesan ver a través de un exoma, enfermedades que quiero sacar a través de un PGT-M, ¿no es así? Es decir, de un test genético preimplantacional de enfermedades mendelianas. Todas esas enfermedades son raras, se heredan, por supuesto, están presentes en las familias, y yo trato de sacarlas. En algunos casos puedo, en otros no. Lo que claramente no se puede hacer es quitar esas enfermedades comunes, porque ellas están derivadas a través de muchísimos factores. Entonces, quiero que sepan que entre estos dos esquemas, ¿no?, de enfermedades comunes y enfermedades raras, enfermedades comunes con muchos factores genéticos y el ambiente con mucho que ver, y poco que ver el ambiente con muy pocos marcadores en las enfermedades raras, esos son dos ángulos, ¿sí?, blanco y negro, digamos, de un gris continuo que marca diferentes factores de frecuencia. Hay muchísimas ejemplos, ¿no?, de marcadores genéticos que pueden ubicarse de forma intermedia. Bueno, quiero saber si esto se entiende, ¿no? Esto es muy importante y me parece súper importante que lo entiendan, ¿no? Es decir, en el genoma humano hay variantes genéticas desperdigadas a lo largo de todo el genoma que determinan las enfermedades multifactoriales. Y hay muy pocas posiciones, ¿sí?, para algunos marcadores genéticos con altísima penetrancia. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta acá? Ok. Si esto se entendió, continúo. ¿Ok? Porque esto es básicamente muy importante en relación a lo que vamos a ver. Ahora, ¿cómo clasificamos las enfermedades humanas? Vamos ahí. Esto seguramente lo saben, pero no viene mal recordarlo. Por supuesto, hay enfermedades que no son genéticas, aunque por supuesto la genética, nuestra propia naturaleza, nuestra información genética nos puede ayudar. Tenemos más o menos predisposición a recibir infecciones, a desarrollar infecciones, a intoxicarnos, podemos tener mayor o menores defensas, a problemas nutricionales. Esas son enfermedades exógenas. Es muy diferente de las enfermedades genéticas. Las enfermedades genéticas es donde ya hay el genoma de algo, que ya vamos a ver dónde está, de qué genoma estamos hablando, va a determinar una enfermedad genética. Esa enfermedad genética puede ser un patrón simple de herencia, como las que les explicaba acá, un patrón simple, un solo marcador. Tiene una alta penetrancia en el fenotipo, ¿sí?, o una enfermedad poligénica y multifactorial. Poligénica, ¿por qué? Porque hay muchos factores genéticos, y multifactorial porque hay múltiples características del ambiente, ¿sí?, múltiples factores del ambiente que pueden determinar ambiente. Cuando digo ambiente, hasta puede ser nutricional, que determine si esa enfermedad existe o no existe, se ve como fenotipo o no. Pero bueno, cuando hablamos de dónde están esas enfermedades genéticas, bueno, primero, pueden estar en células diferentes. Puede ser de la línea germinal o puede ser de la línea somática. De la línea germinal, estamos en la red Lara, entonces puedo poner ejemplos de PGT, ¿no es así? Puedo poner ejemplos de PGT de enfermedades mendelianas. Bueno, en la línea germinal yo quiero eliminar esas enfermedades de herencia simple en la línea germinal y voy a utilizar, por ejemplo, una técnica como el PGT. Si es en la línea somática, yo ya no puedo hacer demasiado, ¿sí?, a no ser que tenga una herencia muy específica. Pero básicamente aquí estamos hablando de enfermedades tipo cáncer, ¿no? Donde no se desarrolla en la línea germinal, no tengo la información para quitar la línea germinal, sino que puede estar desperdigada y puedo tener genes con mayor o menor predisposición. ¿Estamos bien hasta acá? Es decir, la ubicación de esos marcadores genéticos en
ni enfermedad somática, es decir, en qué parte, en qué tipo de células estarán, me va a determinar mucho el tipo de enfermedad. Por supuesto, la alteración genética, si es una mutación simple, si es una inserción de lesión, si es una variación en número de copias, si es una variación estructural o una cromosomopatía. Todo esto tiene fenotipos muy diversos y muy diferentes y consecuencias bien diferentes. Todas son enfermedades genéticas. Y por supuesto puede ubicarse el genoma mitocondrial o el genoma nuclear y también tener consecuencias diferentes. Entonces, aquí, como bien dice, todas estas cromosomopatías, enfermedades mendelianas monogénicas, ¿ok? O enfermedades mitocondriales, generalmente la mayor parte de ellas, ¿sí? Son de herencia simple. Ahora vamos a dar algunos ejemplos. Sin embargo, estas, por ejemplo, Parkinson de edad adulta, cáncer de algún tipo, ¿no es así? De mama, que no sea de joven, que no sea un cáncer hereditario. Por supuesto, ahora vamos a ver que siempre hay formas hereditarias de distintos tipos de cáncer. Pero bueno, son bien diferentes unas de otras. ¿Estamos hasta acá? Al menos los marcadores genéticos son diferentes y son bien fáciles de distinguir unos de otros. Bueno, miren, aquí les traigo un ejemplo. En esta tabla, sacada de un libro, tenemos aquí la enfermedad, el número en la base de datos OMIM, es Online Mendelian Inheritance in Men, ¿no? Es decir, la base de datos de enfermedades mendelianas que estaba online ya. Bueno, hoy todo está online, ¿no? Pero en este momento cuando lo mencionaron, era online. El fenotipo, si es simple o si es compleja, si tiene una herencia mutada de qué tipo, si está ligado al X, si es autosoma recesivo o si es autosómica dominante, si la distribución es mundial o es en algún continente, alguna población específica y su incidencia cada 100.000 habitantes. Vamos a tomar algunos ejemplos para darnos cuenta, ¿no?, de esto que yo les estoy comentando aquí, ¿ok? ¿Cuáles son estas enfermedades y cuáles son estas que están aquí? ¿Ok? Bueno, miren, por ejemplo, la anemia falciforme, ¿ok? La anemia falciforme, por supuesto, saben, es la forma que tienen los glóbulos rojos, interrumpen el andar, digamos, del flujo sanguíneo. Es autosómica recesiva, es una enfermedad de una herencia, es una enfermedad, digamos, genética simple, ¿ok? Está visto, por supuesto, en zonas donde se transmite la malaria y, por supuesto, es africanos y descendientes de africanos, ¿ok? Y tiene en esta población africanos, digamos, o americanos, descendientes de africanos, en 270 cada 100.000. Y si es en europeos, fíjense que esa incidencia baja enormemente. Claro, obviamente, porque es una enfermedad que está asociada a un fenotipo en particular, con una herencia que se mantiene en esa región. ¿Ok? Otra enfermedad simple, la distrofia muscular de Duchenne, es de herencia recesiva y ligada al X, ¿no? Entonces la vamos a ver exclusivamente en varones. ¿Ok? Y está debido al gen DMD que mide 2.5 megabases. Es el segundo gen más grande. Primero está el titin en el genoma, que es una enfermedad que produce enfermedades cardíacas, y la enfermedad de Duchenne es el que sigue con el gen DMD muy grande también. Bueno, fibrosis quística, como les decía, Huntington. ¿Okay? Esto, bueno, a veces puede ser, por ejemplo, una autosómica recesiva. En este caso es autosómica dominante, ¿sí? Y se debe a la expansión, digamos, de más de 35 repeticiones de triplete CAG en el gen de la huntingtonina, ¿ok? Así se llama. Y bueno, y tiene diferentes frecuencias, ¿no es así? O su incidencia, si es en europeos, si es en chinos, donde más existe es en europeos, ¿ok? Y en Venezuela hay un centro muy importante, ¿no? Un foco muy importante donde la enfermedad tiene por un efecto fundador de europeos en Venezuela, seguramente conocerán el caso, muy conocido. De hecho, los americanos que descubrieron el gen, etcétera, y que descubrieron el factor CAG del triplete, lo descubrieron en la población venezolana. ¿Okay? Tay-Sachs, bueno, es fundamentalmente de herencia judío-askenazi, es autosómica recesivo y es básicamente letal entre 2 y 4 años. Bueno, es decir que la posibilidad de observarlo es por mutación recurrente
en ese gen a lo largo del tiempo. Y bueno, otras enfermedades que ya no son simples, sino son complejas: diabetes tipo 2, cáncer, esquizofrenia. Y fíjense cómo cambian las incidencias, ¿no? Aquí lo máximo que teníamos era 270, aquí estamos hablando de 30.000, de 1.000, de 10.000. Es decir, permítanme, estas enfermedades, son enfermedades comunes, ¿ok? Son enfermedades de adulto, ¿ok? Estas son enfermedades que tienen una alta penetrancia y la vamos a ver en niños, fundamentalmente, en jóvenes, en adolescentes, como muy tarde. ¿Está bien esto? ¿Se entiende? Es de alta penetrancia. Por supuesto, si es recesiva y otro gen nos protege, bingo. Pero si hay una combinación de que ambos están mutados, pues no me voy a salvar, ¿ok? Bueno, continúo entonces. Entonces, fíjense esto, para que ustedes entiendan un poquito más de enfermedades genéticas. Esto es un registro que se hizo en 1.000.000 de recién nacidos, de niños recién nacidos, obviamente en Canadá, desde el año 52 hasta que publicaron esto en el año 88. ¿Ok? Entonces, fíjense la naturaleza y la frecuencia de las enfermedades genéticas en este 1.000.000 de recién nacidos, en donde, digamos, se detectaron. Por supuesto, esto es un estudio longitudinal, ¿no? Lo siguieron hasta los 25 años, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que vieron? Miren, tipos de enfermedades genéticas, cromosómicas, es decir, son estas que están acá. No sé por qué no funciona esto, tengo que ir hacia la otra. Cromosómicas, son estas que están acá, ¿no? Cromosomopatías, ¿ok? Es decir, un rearreglo cromosómico, o puedo, a lo mejor lo incluyen aquí no lo sé, habría que mirar el paper, una de lesión, inserción grande, ¿no? En el cromosoma. Pero fíjense la frecuencia, ¿no? De este tipo de enfermedad, un gen único, o multifactoriales o somáticos, ¿no? Esto es cáncer, mutaciones somáticas es fundamentalmente cáncer lo que están mirando, antes de los 25 años. Es decir, si son cromosómicas, 1.8 en 1.000, 3 en 1.000. En cambio, las multifactoriales son 46 en 1.000 antes de los 25. Es decir, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Son raras, ¿ok? Sí, claro. ¿Por qué son raras? Primero, son raras porque, ¿alguien me puede contestar por qué son raras? ¿Por qué las vemos en baja frecuencia? Sin miedo, ¿eh? Todos podemos equivocarnos. ¿Por qué esto es 1.8 y por qué esta es 46? A ver si ustedes pueden decírmelo. Nadie lo dice. Voy a seguir al otro. Sigan. A ver. Porque la mayoría de las alteraciones cromosómicas no son compatibles con la vida. Bien, eso es verdad. Pero entonces, si no es compatible con la vida, ¿qué proceso está actuando ahí? Seamos biólogos, seamos médicos. Selección natural. Sí. Okay. La selección natural está trabajando para que esto se mantenga en muy baja frecuencia. Ahora la pregunta es, después de los 25 años, esto sigue siendo bajo, casi no muere nadie, ¿no? Es decir, si lo tiene, más o menos, bueno, 12 en 1.000, digamos, puede ser, qué sé yo, puede ser Huntington, ¿no? Hasta los 18 años, incluso 20, 25, siguen viviendo hoy, ¿ok? Un gen único, la fibrosis quística también, ¿no? Después de los 25 puede seguir viendo, y voy a ver en caucásicos 16.4, lo que no detecté antes de los 25 lo descubro después de los 25. ¿Estamos bien ahí? Ahora, ¿por qué pasa esto de 46 a 600 en 1.000? Es decir, el 60% aparece aquí. Bueno, a ver, ¿por qué? Bueno, porque ya tenemos una edad, después de los 25, digamos 50, pongamos algo, no es 25 y un mes, ¿ok? Donde se midió. Digamos 50 años, bueno, sí, yo ya espero ver, ¿no? Como las cosas que tengo yo, dermatitis, ¿no? Un poquito de asma, etcétera. Bueno, sí, son todas multifactoriales. Lo más dramático sería, bueno, si uno tiene cáncer, ¿puede pasar? Sí, claro que puede pasar. Pero es muy raro el cáncer acá. ¿Está bien? Es muy raro. Esas son leucemias, normalmente, antes de los 25 años, son leucemias. El caso típico de Angelina Jolie ya tenía más de 25 años, ¿no? A partir de los 40 ya un gen determinante puede generar un cáncer joven. Sí, claro, son los cánceres hereditarios, ¿no? Pero después, bueno, y esto va a crecer, ¿no es así?, cuando somos mayores. Pero se dan cuenta entonces que, digamos,
fundamentalmente en este tipo de enfermedades, son raras. Bueno, justamente su frecuencia es baja. Esto es lo que estamos viendo en ese esquema longitudinal, son raras. Y la selección natural ha hecho mucho aquí, ¿no? ¿Por qué no veo esto? Aquí está, ¿no? ¿Por qué no veo alta penetrancia, enfermedades de alta penetrancia, muy malignas, digámosla, con alta frecuencia? Ustedes ya lo contestaron. ¿Por qué? Esto. Hay pocos ejemplos de altas frecuencias, ¿no? De altos efectos con alta frecuencia. Y sí, claro. ¿Por qué? Sin miedo. Vamos, díganmelo. Ustedes ya lo dijeron. Selección natural. Exactamente, porque no está permitido, ¿ok? La selección natural va a trabajar en contra. Esperen que pongo un poco de aire porque hace calor ya aquí. Un segundito. Exactamente. Esto se lo dejo a ustedes para que lo piensen después. Pero este es el esquema, ¿no? Este es el esquema. Aquí no lo puedo sacar, no puedo quitar la enfermedad del todo. ¿Por qué? Porque aparecen luego de la edad reproductiva. ¿Está bien? Y si es luego de la edad reproductiva, bueno, va a seguir existiendo. No hay manera de quitarlo. Puedo decir, no, porque en verdad está actuando a través del conjunto de todos estos marcadores. Y por supuesto, después de la edad reproductiva, bueno, no hay manera de quitarlo. Es decir, siempre vamos a tener una población, siempre va a existir, por más que querramos, un grupo, no estamos diseñados para esto, estamos diseñados para vivir menos, para vivir poco tiempo, no estamos diseñados para llegar hasta acá, no para pasar esto, ¿ok? Ese es el punto. Estamos diseñados para poco tiempo, esto no debería existir, ¿ok? ¿Estamos bien hasta acá? ¿Se entiende? Sí, Hernán, una pregunta. Bueno, ¿Puede ser que, favor, además de que esas enfermedades multifactoriales se van a expresar después de la edad reproductiva, con lo cual ya vamos a tener herencia por esa alteración genética, también es porque influye mucho el estilo de vida, y entonces a partir de la adultez uno va tomando malas decisiones, que por ahí de chico hay que tener más control? exacto. Y también tiene que ver con eso, ¿no? El medio ambiente que influye Exactamente, muchísimo. digamos, uno puede esconder estos factores genéticos, uno puede esconder estos, si el ambiente lo ayuda, ¿no? Es decir, si estoy tomando las selecciones correctas, si tengo una dieta equilibrada, etcétera. Bueno, sí, por más que yo tenga marcadores que tienen muy poco efecto, y después vamos a hablar más de esto, bueno, nada, digamos. Lo que pasa es que aquí, si tengo fibrosis quística, teniendo el marcador, lo voy a desarrollar. Hay muy pocos casos donde nadie entiende por qué, ¿no? Pero el 99,9% de las personas que tienen ese marcador lo desarrolla la enfermedad, ¿no? Bueno, ¿estamos hasta acá? Sigamos avanzando. Ahora bien, yo les mostré a ustedes que estamos viviendo una era genómica. Entonces les voy a mostrar las herramientas, digamos, de screening y de diagnóstico que existe desde una pareja, que puede tomar una pareja, que puede tomar un individuo o una pareja, hasta desde la edad, digamos, bueno, diferentes, a lo largo de un ciclo de vida, sin contar la muerte, porque no tiene sentido, podemos sacar trágicos, pero también hay genómica en la muerte, ¿no? Es decir, no tiene mucho sentido ahora hablar de esto acá, en este curso, pero una pareja puede hacer un test de portadores, es así, ustedes lo saben, ¿no? Y puede utilizar Arrays, tecnología de Arrays, o puede utilizar tecnología NGS, ¿no? ¿Ya vieron algo de NGS? ¿Ya vieron algo de esto? ¿Saben de lo que estoy hablando? ¿No? No, en el ¿Sí o curso no se dio. Díganmelo, así yo. Ok, bueno. Entonces, me voy a retrotraer, aquí yo tengo algunas diapositivas, pero me voy a retrotraer de que este cambio, pasamos de la secuenciación Sanger a la secuenciación NGS. NGS es Next Generation Sequencing. Es donde estamos de forma masiva, producimos datos genómicos y por eso abaratamos los costos. Y por eso compramos máquinas. Compramos máquinas porque resulta más barato darle un resultado a 20 personas con el mismo test que dárselo a una sola. ¿Ok? Eso es lo que hacen estas máquinas. ¿Ok? NGS, Next Generation Sequencing. Entonces, estas tecnologías genómicas, a través de diferentes planteos de NGS o de Arrays, que es una tecnología genómica anterior, donde no secuencio, sino que busco, digamos, la hibridación de marcadores, sean de SNPs o de sondas
que la llamo Comparative Genomics Hybridization. Bueno, tengo diferentes alternativas acá. No quiero entrar mucho, si no vieron esto, se los voy a dejar simplemente marcado, pero fíjense que desde una pareja que quiere tener un hijo, ¿no? Puedo utilizar arrays de SNPs para ver si son portadores de enfermedades heterocigóticas como las que están viendo acá. Por ejemplo, Huntington, ¿no? Si es dominante, no quiere tenerla, o si es recesiva y la combinación de ambos, ¿no? Le da un 25% de probabilidad de tener fibrosis quística, o de anemia falciforme, o de Tay-Sachs. Bueno, a ver, Tay-Sachs es la enfermedad por la cual los judíos askenazis no dejaban casar a dos judíos sin hacerse un análisis previo en Israel. Bueno, hoy lo pueden hacer en cualquier lado, ¿no? Sí, pero ¿por qué? Porque los chicos esos mueren antes de los 2 o 4 años. Es una enfermedad horrible. Entonces, el gen EXA, ¿ok? Entonces, y es muy alta, 27 en 100.000, es muy, muy alta en judíos askenazis. Entonces, la probabilidad conjunta se puede quitar analizando eso. Hoy se hace a través de paneles de NGS o de exomas, ¿ok? Se puede hacer. Y estos son los famosos carrier screener, etcétera, ¿no? También puedo analizar el embrión, ¿sí? Para ver la característica genética del embrión a través de diferentes tecnologías genómicas. Bueno, el PGTA, el PGT de arreglos estructurales, el PGTM, y el ERA o ERT es el test embryonic, ¿cómo es? No, Endometrial Receptivity Test, ¿ok? O sea, es el test de recepción endometrial para saber si el endometrio está exactamente en la ventana de implantación correcta, digamos, en el momento justo con ciertos marcadores, se hace a través de RNA-seq. Es decir, todo esto se utiliza hoy en día en las clínicas, se utilizan los médicos. Y por supuesto puedo, antes de la semana 10, por ejemplo, hacer un array a través de cell-free DNA, es decir, el ADN libre que circula, y para eso está el paper que les pasé, a través de la técnica de Non-Invasive Prenatal Testing en IPT, pues saber si tenemos trisomía 13, 18, 21 en el feto, ¿ok? Y por supuesto, puedo seguir aplicando tecnología genómica ya fuera de lo reproductivo a la genómica clínica y saber en bebés, niños y jóvenes si hay características sindrómicas, poliformativas, autismos, digamos, diferentes tipos de síndromes y enfermedades genéticas con diferentes tecnologías. En general se utilizan paneles o exomas hoy en día. Y por supuesto, en cáncer, en oncología, en neuro, etcétera, pues puedo utilizar tecnologías genómicas, el exoma va a decir mucho ahí también, pero por ejemplo les muestro aquí en rojo la biopsia líquida, que es una tecnología que, digamos, tomando una pequeña cantidad de ADN del torrente sanguíneo de un paciente con cáncer de pulmón, no es necesario hacer una biopsia a un paciente de 70 años, ¿no? Una, dos, para saber qué medicamento personalizado puedo darle. Por supuesto, muy caros, etcétera, y demás. Bueno, este es un marco, ¿no? Donde a lo largo del tiempo, las tecnologías, y estoy convencido que esto va a seguir completándose, ¿no? Va a seguir completándose. Y este es el esquema en el cual médicos, biólogos, ¿no? Genetistas, estamos inmersos hoy en las nuevas tecnologías. Bueno, ¿qué es el NGS? Pues me lo voy a saltar un poco, pero simplemente es utilizar una tecnología. Aquí hay una máquina de Illumina, porque Illumina hoy concentra el 95% de todas las secuencias de NGS que se hacen en el mundo, ¿no? No es para hacer una propaganda en particular, ni porque crea que es buenísimo. Es buena, pero concentra el 95% del test. Bueno, la idea básica es tomar el ADN genómico, fragmentarlo, pegarle unos adaptadores a los costados y marcarlo con un tag, ¿sí? Diciendo todo el ADN que viene genómico, le pego un tag específico, unos adaptadores y unos fragmentos específicos que dice, este viene de tal individuo, y tengo otros fragmentos y otros marcadores para otro individuo, ¿sí? Otros tags, y de esa manera yo lo mezclo todo, ¿ok? Entonces abarato costos, y voy a secuenciarlo, ¿no? Eso lo voy a hacer en una fase sólida, que son estos vidrios,
No voy a explicar ahora de qué se trata esto, pero, digamos, los tengo a todos marcados. Este es el individuo 1 que es azulito, porque los marcadores en azulitos, azul y rojo, ¿ok? Son secuencias diferentes A, T, C, G que les pego a los costaditos de cada uno de ellos. Si este dice A, el individuo 2 dice T, T, T. Entonces, después cuando lo leo, luego de la secuenciación, tengo que separarlo de A, de T, 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 y diferencio, ¿sí?, individualmente cada una de sus secuencias, sin mezclarlas. ¿Ok? Pues eso se puede hacer, y se puede hacer para 48 individuos, 96 individuos a la vez, ¿no? Por ejemplo, en un ensayo grande, ¿ok? Bien, entonces, si me dejan pasar a explicarles, no sé si esto lo vieron, en qué consiste el PGT, ¿ok? ¿Y cómo se hace? Doctor, todavía no se ha llegado a PGT. Empezamos con biología molecular, con las bases elementales, y posteriormente se va a pasar a PGT. Bueno, ¿quieren que lo pase esto? Como quieran, ¿eh? Hay un tema específico de PGT. Aquí la idea era lo básico de la biología molecular. Incluso en el tema había unos subtemas, pero creo que el Next Generation Sequencing sí vale la pena explicarlo. Ok. Sí, yo creo que valdría la pena la metodología, ¿no? Sobre todo. Déjenme comentarles, o sea, a ver, esta es la misma clase que yo di el año pasado, les pareció correcta, y por eso la vuelvo a repetir. Si bien entendieron PGT, no es mi idea entrar en los detalles del PGT, simplemente decirles para qué se utiliza, porque después lo vamos a ver con distintas metodologías, y ahí es donde yo quiero entrar, ¿ok? Entonces, básicamente, cuando estamos hablando de PGT, puede ser de aneuploidías, de revolvimientos cromosómicos o de enfermedades monogénicas, ¿ok? Y aquí hay diferentes preguntas, y dependiendo de la pregunta es la tecnología, ¿ok? Entonces, la pregunta específica en PGT de aneuploidías es si el embrión tiene un complemento numérico normal. El objetivo es detectar si hay aneuploidía, si es de 2N46 o es diferente de 46. Y la tecnología que voy a utilizar es NGS. Y eso es exactamente la misma tecnología que voy a utilizar para el PGT de reordenamientos cromosómicos. Pero la pregunta es diferente. La pregunta aquí es si el embrión tiene, ¿sí?, un complemento cromosómico balanceado. ¿Ok? Si no tengo ganancias o pérdidas diferentes. ¿Ok? Entonces lo que yo trato de detectar acá, fíjense que al final es todo lo mismo que yo les estoy explicando acá, ¿no? Es saber si existe, ¿sí?, una alteración en el número de cromosomas, si hay un rearreglo estructural, ¿no? El PGT no es más ni menos que finalmente entender cómo es la arquitectura genómica de las enfermedades, ¿sí? Y la tecnología que van a utilizar hoy es esta, ¿ok? Es NGS. Entonces, detectar copy numbers, ¿sí?, translocaciones, inversiones, etcétera, también lo voy a hacer con NGS. Ahora, muy diferente es el programa del PGT de enfermedades monogénicas, donde ahí la pregunta es si hay un haplotipo específico que tiene, un haplotipo, es decir, un segmento de ADN que no recombina, que tiene una mutación específica responsable de una enfermedad. Por ejemplo, Tay-Sachs, ¿ok? Cualquiera de estas, sea dominante o sea recesiva, no puede ser una enfermedad compleja. Para eso existen otras cosas que se están poniendo de moda y se llama el PGTP, ¿no? El PGT de enfermedades poligénicas, pero no tiene nada que ver con esto y se hace con otra tecnología, ¿ok? Entonces, cuando uno analiza esto a nivel molecular, fíjense qué es lo que ha pasado. En el PGT hemos pasado de tecnologías donde solo podíamos analizar unos muy poquitos marcadores genéticos, ¿sí?, por ejemplo, utilizando FISH. El FISH no es nada más ni nada menos que una sonda fluorescente que tiene una característica particular que se pega a una región, por ejemplo, del cromosoma 1, del 2, del 3. Existen marcadores diferentes para diferentes regiones cromosómicas. ¿Estamos bien hasta ahí? Ok. En los años 80, la única manera de saber si había más o menor cantidad de ADN, es decir, responder la pregunta del PGTA,
¿sí? Si tengo aneuploidías, era a través de los marcadores de Fish. Posteriormente, eso a partir del año 2005, se hizo con el array genómico comparativo, o sea, el ACGH, ¿no? Lo que se trata es de hibridar sondas, ¿no? En una matriz, les muestro la matriz es esta, ¿no? Sería algo por el estilo. Esto es un array, ¿no? Ahí está, ¿no? Fíjense que para el embrión ya casi no se utiliza NGS. Hasta el 2005, después del 2014, ¿sí? Se abandonó el array y se empezó a hacer con NGS. Entonces, con esta, ahí está, el 2014. Pues a partir del 2005, en verdad, lo que hacíamos era, bueno, en esa misma placa de vidrio, tener diferentes sondas, una al lado de la otra, ¿sí? Que representen, por ejemplo, las posiciones más importantes, por llamar de alguna manera, del cromosoma 1, y seguidas al cromosoma 2. Es decir, imagínense como unos pastitos, ¿no? En un vidrio, ¿no? En un vidrio, un portaobjetos, unos pastitos de una sola cadena, ¿sí? Específicos de la región extrema, ¿no? 5', digamos, de la posición más extrema del cromosoma 1, y después le seguía a 100.000 pares de base, a 1.000.000 pares de base, bla, bla, bla. Y entonces yo iba spoteando, ¿sí? Estos oligos a lo largo de ese vidrio hasta completar el 1, el 2, el 3, bla, bla, bla. ¿Está bien? X e Y, por ejemplo. Entonces yo tengo en un vidrio, ¿no? Esa posibilidad de simple cadena. Entonces, ¿qué es lo que hago? Bueno, yo lo que voy a hacer es tirarle, ¿sí? Ahora sí, mi problema, ¿no? Mi ADN problema, que es el del paciente más un control. Entonces, si tengo el del paciente, que está perfectamente, digamos, se pegan todas las hebras y ese paciente es el verde, yo voy a ver un montón de spots verdes, ¿sí? Perfectamente balanceados en mi vidrio. Ahora, ¿qué pasa? Yo también voy a poner el control, ¿ok? Entonces van a competir ambos dos, el verde y el rojo, con lo cual, cuando todo es normal, cuando tengo la misma cantidad de ADN esperado, ¿sí? En mi paciente, ¿sí? Yo lo que voy a esperar es que sea todo básicamente amarillo. Si es verde, tengo más del paciente, entonces el paciente tiene una duplicación, tiene más ADN del que estoy viendo, se está pegando más ADN del paciente del que normalmente se debería pegar. Y si tengo más rojo es que tengo una delesión, porque el paciente no llega a pegarse con todos y está ganando el ADN del control, dado que tienen cantidades equivalentes de ADN. Entonces, ganancias hacia el verde, ganancias hacia el rojo, me determinan si tengo ganancias o pérdidas de ADN de lo que debería ser una referencia normal, que es amarillo. Es decir, que si todo funciona bien, todo debería ser amarillo en ese vidrio, y tengo cantidades equimolares que se pegan al array de referencia que tengo. ¿Se entiende cuál es la idea? Entonces, esto sirvió para agrandar la cantidad de marcadores en un PGT a lo largo del tiempo hasta más o menos 2005. Y la misma idea después es la que aparece con el NGS. Aquí tienen unos perfiles, por ejemplo, de ACGH, ¿no es así? Donde tiene un incremento, aquí lo que se ve es un poco incrementado. Fíjense que el incremento es muy poco, era muy difícil analizar el incremento del cromosoma, creo que es el 16, ¿no? Respecto a lo normal que estoy viendo, ¿no? Más o menos, y esto por supuesto es un X, un Y, dado que lo veo siempre dos veces, ¿no? Tengo papá y mamá, los cromosomas de papá y mamá, uno y otro, y aquí veo el X, ¿sí? No sé si viene de papá, dado que viene el Y, el Y de papá y el otro viene el X y viene de mamá, ¿está bien? Entonces, aquí por eso baja a 1. No tengo XX, ¿no? Un ejemplo, pero fíjense la diferencia con el NGS, se levanta muchísimo, es decir, tengo muchísima mayor definición, es mucho más fácil leer en un NGS que en un array ACGH. Y la idea es la misma, ¿no? La idea es la misma, tengo que tomar, pero ya no tengo fíjense que esta técnica es analógica en el sentido de que tengo que diferenciar colores, cantidades, y aquí lo que voy a hacer con esta secuenciación NGS
es tener todo mi ADN genómico del embrión, lo voy a fragmentar, le voy a pegar los adaptadores, se va a producir una cierta cantidad de ADN por molécula y a partir de eso, pues lo que va a hacer es luego llevarlo a un alineamiento de la referencia y voy a contar cantidad de moléculas. Si todo está bien, ese conteo de moléculas lo que me va a decir es que todo tiene 2, 2, 2, 2, 2. Es decir, lo voy a normalizar a todos ellos y voy a decir que todos tienen 2. Puede ser que tenga una ganancia, puede ser que tenga una pérdida. O más claramente aquí, ¿no? Aquí parecería como que el X está, bueno, claro, está elevado porque es XX, no tengo nada de. ¿Lo ven? ¿Lo ven? Ese aumento de XX. Y aquí tengo una translocación entre el 3 y el 13, ¿no? Este podría ser un paciente, por ejemplo, con un PGT de rearreglo estructural, donde sé que hay el padre o la madre, ¿sí? Tienen una translocación cromosómica entre el 3 y el 11. Bueno, y es lo que estoy viendo aquí. Este embrión heredó esa translocación. Aquí tengo una ganancia de ADN y aquí tengo una pérdida. Bueno, esto no se transfiere, ¿ok? Debería haberlo todo balanceado, ¿ok? Normal o balanceado. ¿Está bien hasta acá? ¿Se entiende cuál es la lógica? Bueno, no quiero hacer una clase de PGT, pero sí de la tecnología. Es decir, pasamos de una tecnología FISH de pocos marcadores a muchos marcadores y aquí a una tecnología que ya es digital. Esto es analógico, ¿no? Porque me baso en la diferencia de colores y esto ya es digital y es muy reproducible, ¿ok? Y por supuesto puedo mirar hasta el genoma completo. Aquí tienen cómo se analizan esas lecturas de NGS, ¿ok? Yo lo que voy a ver, digamos, imagínense que ustedes ya tienen el ADN de la referencia, porque ¿cómo se hace esto? Déjenme explicarles un poquito aquí. Ustedes secuencian esto, aquí tienen los fragmentos secuenciados, ¿sí? Ahí tienen los fragmentos secuenciados. Y por supuesto, ustedes no tomaron una única célula, ustedes están tomando muchísimas células y además la están multiplicando a través de un proceso de PCR que es parte del protocolo de NGS. Entonces, ustedes lo van a tener, son para cada región del ADN, a cada región de los cromosomas, a lo largo de los 23 pares de cromosomas, ustedes van a tener una molécula de ADN secuenciada y otra, y otra, y otra, y muchas de esas pueden ser repetidas, sí, claro. ¿Está bien? Es lógico que sea así. Ahora, ustedes lo que esperan es que haya una cierta repetición que se asocie más o menos a todo el genoma. Ahora, ¿qué sucede si ese embrión tiene una duplicación? Bueno, dado que el genoma de referencia, que es el negro, no tiene esa duplicación, todo el ADN repetido, que es secuenciado, se va a ir a la misma posición de la referencia. Va a tratar de alinearse en la misma posición. Por eso lo estoy viendo mucho más representado de lo que debería verse, ¿sí?, el resto del genoma. Entonces, el resto del genoma yo lo normalizo y voy a decir que todo lo que veo es 2, porque es lo que espero, es mi esperanza estadística. Si veo algo más, voy a decir que aquí tengo quizás una trisomía. Tengo que medir cuánto hay, ¿ok? Entonces, si veo menos lecturas en esa posición, bueno, puede ser que tenga una aneuploidía asociada a una monosomía. ¿Está bien? Por ejemplo, aquí tengo el cromosoma 1, que lo veo todo perfecto, con con una cantidad de lecturas que yo le asumo que vale 2, ¿sí?, que es diploide. Pero cuando sale un PGT o cualquier lectura de NGS en la cual digo que es aneuploide, ya sea para una trisomía o para una monosomía, pues debo encontrar más o menos lecturas. Y por supuesto habrá casos, si tengo 3, debería ser lo que tengo acá más la mitad de lo que tengo aquí, ¿no? Es decir, eso sería un 3. Estas cuentas se pueden hacer de forma exacta y decir que es exactamente una trisomía, pero incluso es tan exacto esto que puedo medir a qué porcentaje de mosaicismo representa. Porque esto podría pasar que no llegue a 3, sino que sea 2.5, ¿ok? O 2.3, ¿está bien? Pero yo tengo esas posibilidades de ser un mosaicismo que representa todo el cromosoma o un mosaicismo parcial, ¿no es así? Una trisomía
¿no?, parcial de un cromosoma 5, una monosomía parcial del cromosoma 4, ¿sí?, o una monosomía completa del cromosoma 6, una trisomía, perdón, una monosomía trisómica, ¿no?, repetida 3 veces, ¿no?, para el cromosoma 7. ¿Se entiende cómo es esto? ¿Cómo funciona? Es en función de la cantidad de lecturas que estoy viendo en relación a mi número sobre la referencia, mi cantidad de lecturas que he secuenciado sobre la referencia. ¿Estamos bien? Esto lo van a ver en PGT, pero simplemente que sepan que esto está asociado a una tecnología de NGS, ¿sí?, que está basada en cantidad de lecturas, ¿ok? Y por supuesto, esas lecturas, ¿sí?, pueden incluso leerse, si yo voy a mucha profundidad, pueden leerse a nivel de base. Sí, yo acá estoy leyendo cantidad de lecturas, es lo que me interesa para el PGT, porque el PGT tiene la pregunta, recuérdenla, de si tengo 23 pares de cromosomas, o si puede ser que tenga una monosomía, una trisomía, o una monosomía parcial, una trisomía parcial, ¿sí?, o un mosaicismo, ¿sí?, de ganancia o de pérdida. Bueno, todo eso lo veo de esta manera, en cantidad de lecturas, ¿sí? Ahora, pero yo estoy secuenciando a nivel de base, con lo cual yo puedo ver cada una y leer cada una de esas bases, ¿ok? Bueno, pero eso interesa, digamos, en otro tipo de estudios que es, digamos, en un exoma, etc. ¿Estamos bien hasta acá? Sirva esto como una presentación de NGS y de arrays para PGT, ¿está bien? Pero la misma idea, fíjense, la misma idea tiene que ver con lo que nosotros estamos llevando al test prenatal no invasivo. ¿Puede ser que ya llevo 50 minutos? Sí, ¿no? Sí. O sea que me quedan 10. ¿Estoy bien o ya me fui? Me fui a escala, ¿no? Creo que ya se fue un poquito, pero no importa, doctor. Bueno, entonces déjenme presentarles rápidamente, porque es importante entender, entonces, cómo estamos leyendo, pero fíjense esto, de la misma manera, y esto es lo que yo les quería mostrar acá. Aquí tienen NGS en un embarazo cell-free DNA. Es decir, yo lo que les expliqué ahora es esto, ¿ok? Esta partecita de acá. Ahora miremoslo en el embarazo. En el embarazo la técnica es exactamente lo mismo. Digamos, con la particularidad que lo que yo voy a medir, digamos, en el NIPT, es la cantidad de ADN, ¿sí?, del embrión en sangre materna, pero no puedo separar el ADN de la madre del embrión, del feto, no lo puedo hacer de ninguna manera. A pesar de que tienen tamaños diferentes, no se hace. Digamos, ¿por qué? Porque yo asumo, primero, que la madre es normal y es XX. ¿Está bien? Entonces, si hay alguna anomalía, ¿cómo la voy a ver? Si hay alguna anomalía en el feto, ¿cómo lo voy a ver en esta escala? Les hago la pregunta, ¿eh? ¿Cómo la voy a ver? Si hay alguna anomalía en el feto, ¿qué es lo que esperaría? ¿Ver qué cosa? En una trisomía, por ejemplo, del 21, ¿qué esperaría ver en este test? Si yo secuencio esta fracción con NGS. Que está aumentado. ¿Qué cosa? Cromosoma. La bandita para arriba. Exactamente, debería haber casi algo muy parecido a esto, muchachos, ¿no? A una trisomía, ¿sí? A una trisomía del cromosoma 21. Debería haber exactamente eso, porque tengo una cierta cantidad. Pero claro, dado que el ADN fetal es el 10%, nunca va a pasar una cosa tan brutal. En verdad estoy viendo cosas muy por acá, ¿no? Pero entonces, para poder distinguir eso, tengo que ir a lo que se llaman los Z-score, ¿no? Una resta, digamos, es un cociente con el numerador de una diferencia, de lo que tengo en mi muestra versus lo que tengo control, y ese control es lo que yo veo, por ejemplo, en 20 miles de pacientes, ¿okay?, que ya se han hecho este test y que han dado normal, entonces cuya diferencia en el número de cuentas es 0 dividido por el desvío estándar, ¿no? Eso es lo que significa un Z-score. Yo esperaría ver más o menos cosas más o menos muy diferentes, excepto acá,
que yo veo claramente un desvío, un Z-score por arriba de 4, esto claramente es una trisomía del 21. ¿Ok? Bueno, podría hablar de muchas cosas más. Aquí tienen el ejemplo, ahí está el Z-score, ¿no? La diferencia en el porcentaje, ¿no? El rojo es el del bebé, el ADN del bebé en una muestra que estoy tomando, cada una de esas cosas yo la secuencio, el negro es de la mamá, y a partir de esta secuenciación yo luego lo que voy a hacer es alinear todas estos pequeños fragmentos a lo largo de todo el genoma de referencia. Y lo que voy a ver es que si esto está muy aumentado, es exactamente esto que estoy acá. Lo voy a ver con un Z-score, ¿no? De esta diferencia, el número de reads que tengo en mi muestra para cada uno de los cromosomas, menos la media que yo tengo de mi referencia. No debería haber algo tan elevado como ese número en los normales. ¿Está bien? Por eso se me dispara ese Z-score. Y si lo divido por el desvío estándar, esa diferencia va a ser todavía mucho mayor. Y aquí tienen los valores, miren. Aquí tienen un NGS de un cromosoma, déjenme ver, de cromosoma 1, aquí se ve poco, esto es un 13, donde está elevado, esto es normal, no significativo, y se ve así, ¿eh? Esto es exactamente lo que se ve. Esto es significativo, ¿ok? Esto es significativo, tengo el cromosoma 13 elevado, tengo lo mismo aquí en el cromosoma, creo que es el 18, y este es el 21. Es decir, esto es lo que se ve, deberían estar acá, con este nivel de ruido. Está bien, pero todos estos casos los hemos tomado nosotros, han sido experimentos nuestros, digamos, casos nuestros, donde el desvío es significativo. Y voy a parar acá porque si hace falta puedo agregar algo más de exomas, etcétera, pero simplemente quiero decir esto. Miren lo siguiente. El estudio de enfermedades raras, ¿sí? Es decir, baja frecuencia o enfermedades frecuentes, a nivel genómico tiene este paralelismo. Esta es la misma escala que estoy viendo acá. Para las enfermedades raras, anteriormente se utilizaba el linkage, ¿ok? Estudios de asociación. Muchos individuos, muchos parientes, a lo largo de mucho tiempo, ¿sí? Descubrir cuál era la mutación específica. Todo eso hoy se hace con exoma. Secuenciar a través de NGS, los exones de todo el genoma. Entonces, dado que son enfermedades asociadas fundamentalmente a genes codificantes, van a estar en proteínas, y lo voy a ver. Sin embargo, cuando es no codificante, digamos, cuando son, voy a decirlo al revés, cuando son enfermedades comunes, los marcadores esos muy pequeñitos que daban muy poca predisposición a la enfermedad, no están en las proteínas, están en regiones no codificantes, ¿ok? Por lo tanto, yo tengo que hacer un estudio de asociación, ¿sí? De genoma completo, lo que se llama Genome-Wise Association Study. Pero eso es otra parte que la voy a dejar porque el paper que yo les he pasado habla fundamentalmente de esta parte, de exoma y de NIPT. Así que, si quieren, lo dejamos acá. Esto se los dejo a ustedes. Ahí está la secuenciación de exoma. Vamos a aclararlo nuevamente. Fíjense, es lo mismo que el genoma completo, ¿no? Pero con una leve diferencia. El ADN genómico se parte en fragmentos, se hibridiza con un kit, ¿no? El kit es de captura de exoma, es decir, estas cositas que están aquí en rojo tienen la particularidad de todo lo que es exón lo va a capturar y se va a pegar. Entonces luego hago un lavado y todo lo que no es el 95% del genoma lo tiro y secuencio el ADN capturado con el kit de exomas, ¿sí? Esta es mi librería, ¿sí? Con una cuestión magnética yo puedo tomar, porque esto tiene biotina, yo lo puedo tomar de forma magnética, esto del tubo, y luego secuenciar y ver, por ejemplo, si hay un mutante específico, ¿sí? Asociado a una enfermedad. ¿Cómo analizo lo que es una enfermedad? Ya es una parte bioinformática, ¿no? Así que bueno, nada, esto es un pipeline. Fíjense, un exoma tiene 52, simplemente un exoma humano, yo analizo 52 columnas, para que lo vean en un Excel, 52 columnas de datos de calidad y características, ¿no? Genéticas, de calidad de la corrida, etcétera, y 76.000 filas, donde son todas las variantes posibles. Simplemente un exoma. En un genoma lo tenemos que multiplicar por 95, es decir, este es el 5%, el 95% lo he perdido, ¿no? Es decir, 75.000, pero es el 5%. Hagan la multiplicación para que vean la cantidad de variantes que le pueden dar.
Y esto es un pipeline, ¿no?, de cómo se analiza un exoma. No voy a entrar en detalle, pero esto es básicamente lo que quería comentarles, porque esto ya tiene que ver con enfermedades complejas y me lo voy a saltear, ¿ok? Así que bueno, ya estamos en 55, casi una hora, no me voy a detener más. Esto es básicamente de enfermedades complejas, no viene a cuenta ahora. Quería mostrarles a ustedes al menos esta parte para que el paper se pueda entender bien. No sé si hay alguna pregunta, quieren preguntar ahora o después, como ustedes prefieran. A ver, quieren, listo. La idea es presentar el artículo para luego tener bastante tiempo para todas las preguntas relacionadas. Perfecto. Podría Entonces dejar... dejo de compartir. Sí.